La cultura olmeca, proveniente del náhuatl, gente del país del hule, es también conocida como la cultura madre en Mesoamérica, una de las civilizaciones precolombinas más antiguas, datadas entre los años 1500 a.C. y 400 a.C., dividida en tres periodos. La primera, Olmeca I, entre los 1500 y 1200 a.C., Olmeca II, entre los 1200 y 400 a.C., y por último, Olmeca III, entre el 400 y el 100 a.C., siendo esta última su periodo en decadencia. Una de las regiones donde se han encontrado evidencias más claras de la presencia de esta cultura es la parte sur de la llanura costera del Golfo de México, comprendida entre los ríos Papaloapan y Grijalva, que corresponde a la mitad del norte del Istmo de Tehuantepec. Actualmente, esta zona corresponde al sureste del estado de Veracruz y el poniente de Tabasco. Fue una civilización de religión politeísta, considerando como divinidad principal el jaguar hombre, tomado como único dios, pero un estudio demostró que hubo al menos 10 dioses distintos representados en el arte olmeca, relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes y algunos otros animales. Así como en su escritura, los olmecas pudieron haber sido la primera civilización del hemisferio occidental que desarrolló un sistema de escritura, con símbolos descubiertos en el año 2002 y 2006, que fueron datados hacia los años 650 a.C. y 900 a.C. respectivamente, es decir, anteriores a las primeras escrituras zapotecas, datadas de los años 500 a.C. El descubrimiento del 2002 en el sitio arqueológico San Andrés de Tabasco muestra un ave con glifos similares a los jeroglíficos mayas posteriores. En el año 2006, cerca del sitio de San Lorenzo, fue descubierto un conjunto de 62 símbolos, 28 de los cuales son únicos, grabados en un bloque de serpentina. Un gran número de prominentes arqueólogos consideraron que este descubrimiento sería la más antigua escritura precolombina. La economía de los olmecas estaba basada en los productos agrícolas, con los que comerciaban tanto entre ellos con el trueque como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los más alejados geográficamente de ellos o los pueblos nómadas. Su principal fuente de cultivo fue el maíz, pero también cultivaban el frijol, la calabaza, el cacao, formando también como parte de su dieta la carne de pescado, tortugas, venados y perros domesticados. Practicaban la caza, la pesca y la recolección, y por su ubicación geográfica de suelos húmedos, estaba llena de pantanos y era muy favorable para la agricultura, ya que las lluvias abundantes permitían la crecida de los ríos, los cuales fertilizaban las tierras. Y así, como dato curioso, se dice que existen vestigios de un templo repleto de grandes cabezas esculpidas en piedra. Aunque no se sabe el significado de estas, se cree que tiene rasgos negros, como una posible presencia africana en América. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. El centro olmeca más antiguo es el de San Lorenzo, municipio de Textitepec, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. El inicio del florecimiento de la cultura olmeca en este sitio comenzó alrededor del año 1150 a.C., época en la que data la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura olmeca, muchos de los cuales se conservan en este sitio. La Venta es una zona arqueológica ubicada en el extremo noroeste del estado de Tabasco, en el municipio de Huimanguillo, a unos escasos kilómetros de la costa del Golfo de México. La Venta fue el centro ceremonial y poblacional más importante y principal sitio arqueológico de la cultura olmeca, donde tuvo su época de apogeo entre el 900 y el 400 a.C. El centro ceremonial de Tres Zapotes fue el último en desarrollarse. Es un sitio arqueológico de Mesoamérica situado en las tierras bajas del Golfo de México, en la llanura del río Papaloapan,
ubicado en el municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. Es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana, pero la civilización olmeca que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia, no el esplendor que vivió en los centros ceremoniales anteriores. Estos centros tenían función de ciudades y en ellos se construyeron edificaciones de tierra y adobe, por lo cual han perdurado pocos restos. Los chichimecas como civilización antigua, derivando su traducción más popular como linaje de perros, se extienden geográficamente al norte del país, desde Querétaro hasta Saltillo y de Guanajuato y Guadalajara hasta San Luis Potosí, viviendo en tribus con una división social en cada una sin delimitación fija. Una cultura nómada formada por cazadores y recolectores que vivían en cuevas naturales o en chozas. Existían 6 grupos chichimecas: caxcanes, huachichiles, guamares, pames, tecuexes y zacatecos, por lo que constantemente entraban en conflicto con otros grupos, por lo que se les consideraba una cultura formadora de guerreros, ya que sus encuentros con otras tribus o culturas no sucedían de forma agradable, así que generalmente el cacique, quien era el guerrero más valiente de la tribu, se encargaba de todo esto, tanto de los asuntos religiosos como civiles y por supuesto de la guerra. Los caciques eran elegidos mediante desafíos, también asesinatos, conspiraciones o elecciones, aunque también existían otras figuras menores como caudillos, quienes comandaban a determinados grupos de personas. Al ser una cultura dividida en tribus, su lengua natal tenía diferentes dialectos y practicaban la monogamia y castigaban con la muerte a quien cometiera adulterio, mientras que en otras tribus de la misma cultura se practicaba la poligamia. Los chichimecas se preparaban para la guerra con oraciones y danzas. El arma principal del chichimeca fue el arco y la flecha, en cuyo manejo tenían gran habilidad. También tenían otras armas, como las hachas, cuchillos, jabalinas y macanas. No tenían dioses relacionados con la fertilidad. Comúnmente adoraban al sol, la luna y a otros astros, demostrando respeto y deseo hacia ellos. Al igual que su desarrollo en las artes fue relativamente escaso, el cual hacía que su nivel cultural fuera realmente pobre si lo comparamos con los pueblos de Mesoamérica. La mayoría de los pueblos chichimecas subsistían gracias a la caza y recolección, siendo los únicos que cultivaron los pames, guamares, caxcanes y tecuexes. Su comercio se limitaba al trueque y a través de él obtenían especialmente armas. A cambio de ello, ellos proporcionaban ranas, conejos y algunos que otros productos agrícolas. La cultura maya, una civilización de la antigua Mesoamérica, etimológicamente descendiente del náhuatl, con lo cual se referían a sus antepasados. La palabra maya viene del maya ancestral, que significa el pueblo escogido por Dios. Siendo un pueblo sedentario, ubicados geográficamente en la parte sur de México y la parte de Centroamérica, abarcó toda la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como la porción occidental de Honduras y El Salvador, abarcando un periodo preclásico del 2000 a.C. al 250 después de Cristo. En el periodo clásico del 250 al 950 después de Cristo y en el postclásico del 950 al 1697 después de Cristo. Los mayas construyeron grandes templos y grandes ciudades como Nacbé, San Bartolo, Tikal, Palenque, Copán, Calakmul, así como Oaxactún y Piedras Negras. Los monumentos de los mayas más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos. Las grandes ciudades de la civilización maya contaban con templos piramidales, palacios, campos para el juego de pelota, patios y plazas. Algunas ciudades también poseían sistemas hidráulicos o extensas murallas defensivas. Su producción agrícola era abundante, como principal el maíz, la calabaza, los frijoles, igual
también un sinfín de frutas y plantas de las cuales obtenían alimentos, fibras textiles, materiales de construcción y medicina, con las cuales se posicionaron como una de las más grandes culturas de Mesoamérica, ya que realizaban intercambios comerciales de gran magnitud. La organización social de la cultura maya se basaba en el parentesco. De hecho, no indica que los mayas formasen una sociedad igualitaria porque sus clases se dividían en linajes inferiores y superiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador. Así, las clases sociales eran integradas exclusivamente por reyes, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos. La sociedad era bastante rígida y se dividía sobre todo en tres grandes clases. La primera, gobernante maya, sus familias, los funcionarios de alta jerarquía, al igual que los ricos comerciantes. Como segundo orden estaban los funcionarios públicos y al final los campesinos, obreros y prisioneros. La sociedad de la cultura maya presenta rasgos peculiares que la hacen diferente de las otras sociedades mesoamericanas. Estos elementos distintivos son el empleo de la escritura jeroglífica compuesta por más de 700 signos, basada en ideogramas, que son símbolos que significan ideas, y fonogramas, que son símbolos que se traducen en sílabas. Utilizaban el concepto del número 0, con el que precisaban y predecían el movimiento de los astros, igual que construían pirámides más altas que los aztecas. El uso de la bóveda falsa en arquitectura y un sistema para medir el tiempo que parte de una fecha concreta. La religión maya fue sobre todo y ante todo un instrumento político, un arma que permitió a las castas superiores dominar a una sociedad de campesinos autosuficientes que no necesitaban ningún tipo de autoridad suprema para sobrevivir. La estructura social se justificaba gracias a un complejo pensamiento teológico que se basaba en una idea central, la existencia de un orden universal, inmutable e incambiable, que nada ni nadie podía modificar. Los dioses poseían un poder limitado que les permitía influir de manera momentánea en la marcha del universo. Si bien esta influencia carecía de la fuerza necesaria para modificar un orden cósmico que estaba por encima de ellos. El dios era bondadoso si su conducta beneficiaba a los hombres, y perverso si les perjudicaba. Las principales deidades fueron Ixnam, dios creador y conservador de la especie humana; Chak, señor de las lluvias; y Kukulcán, serpiente emplumada. Los mayas poseían dos calendarios. El primero constaba de 260 días divididos en 13 meses de 20 días y se utilizaba para predecir el futuro de las personas. El segundo tenía 18 meses y tunes de 20 días, lo cual daba un periodo de 360 días más 5 días aciagos. Combinando ambos calendarios se obtenía un ciclo de 52 años llamado por los mayas cuenta corta. Así, nos damos cuenta que la vida en las antiguas culturas prehispánicas o precolombinas no es muy diferente a la actual. Vivimos divididos por clases sociales, la religión aún se usa por las clases superiores para suprimir a los niveles inferiores y se necesita de un trabajo o empleo para conseguir recursos necesarios y con ello poder sobrevivir. Por nuestra parte es todo, espero tengan un buen día. Gracias.